días podamos reunirnos en el nombre del Señor y en este lugar tan paradisíaco, la verdad, precioso. Da ganas de hacer como aquellos cuando fueron al monte y dijeron, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. A uno le encantaría, ¿verdad?, quedarse en este lugar y toda la vida. Pero nosotros nos estamos preparando en el monte, porque el Señor nos subió al monte, se transfiguró delante de ellos, hubo una maravillosa presencia de Dios que se reveló en aquel lugar, y una voz dijo, a él oír, a mi hijo, al que está delante de ustedes, manifestándose de ese modo. Entonces uno dice, esto es tan maravilloso que vamos a quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, disfrutemos para siempre de esto. Y el Señor dice, no, el lugar no es este. En este lugar van a recibir experiencias espirituales, en este lugar van a recibir palabra mía, pero la misión de ustedes no es en este monte, la misión de ustedes es en el valle. Y dice que cuando descendieron les salió al encuentro una multitud necesitada, sedienta de Dios, hambrienta de la palabra. Entonces, en estos días vamos a estar en el monte, vamos a estar recibiendo, vamos a estar siendo ministrados por Dios, pero también tenemos una misión que cumplir. Y lo que vamos a estar proponiéndonos en estos días a través del estudio que vamos a tener es animarnos a avanzar en la vida, es animarnos a conquistar nuevas metas, objetivos. Nos vamos a animar a tener éxito en la vida. ¿A ustedes qué les parece? La palabra éxito es una palabra cristiana, es una palabra mundana, es una palabra del ambiente espiritual o es una palabra del ambiente secular. ¿Es una palabra santa o es una palabra profana? Estoy hablando del vocablo éxito. Entonces lo asociamos a determinadas cosas. Cuando yo les digo éxito, ¿qué cosas les viene a la mente de entrada con la palabra éxito? ¿Qué les viene a la mente? Lograr lo que uno tiene en su pensamiento. Lo que tiene uno en el pensamiento logramos. ¿Qué otra cosa le viene con éxito? Pero diga la verdad, no sea tan santo, diga. Dinero le viene con éxito. Ahí está. Ahí, me gusta que se mundanalice un poco, ¿no? Vamos a terminar santo, pero vamos a empezar un poco mundano. Uy, el dinero. ¿Qué otra cosa le viene a la mente con la palabra éxito? Evangelizar, bueno, va a ser lo científico. ¿Qué otra cosa? Fama. ¿Qué más? Fama, dinero, belleza física. Todas estas cosas que en sí mismo no tienen nada de malo, pero la búsqueda de pedida y el principal objetivo se transforma así en algo malo. Pero no vamos a ver al éxito desde ese punto de vista. ¿Cómo es esto? A ver. Ahí está. Vamos a... Ahí está. Vamos a empezar a ver el éxito desde el punto de vista de la palabra de Dios. En Nehemías 1:11 hay una oración que hace este siervo de Dios y dice, concede buen éxito a tu siervo. Bueno, vamos a empezar. Nehemías no era un sacerdote, ni un profeta, ni un maestro bíblico. Vamos a llamar a Nehemías un laico, aunque la palabra laico no aparece en la Biblia, viene de lao, pueblo. Pero vamos a llamar que Nehemías era un laico. ¿Ustedes saben cuál era su oficio, su trabajo? Coquero. Era coquero. Los reyes tenían a alguien que probaba el vino. Yo conozco unos cuantos que les gustaría ese trabajo. O sea, ¿cuál es el oficio? Copero del rey. Hoy tendríamos marihuanero del rey, ¿no? Cocaíneros del rey. Bueno, pero en aquel tiempo era copero del rey. Por la duda que el vino estuviera envenenado, había uno que lo preparaba, ajustaba todas las cosas. Era un cargo de alta responsabilidad, porque la persona podría llegar a asesinar al rey. Entonces él gozaba de los privilegios del palacio y todo lo demás, y un día siente un llamado de Dios, porque se da cuenta que su pueblo está en gran mal y afrenta, en los muros derribados, se entera que Jerusalén estaba en ruinas, entonces empieza a ayunar, a orar y a clamar por su pueblo. Y la oración concluye con esta palabra: concede buen éxito
a tu siervo. Quiere decir que podemos clamar a Dios por éxito. Pero no éxito en el sentido mundano de la palabra que recién hablaba, con lo que nosotros lo asociamos habitualmente. Vamos a hablar de éxito en el sentido, un poquito de lo que nos decía nuestro hermano. Captar y entender el proyecto de Dios para nuestra vida, tener la certeza interior de que se está en la senda correcta y tomar las acciones éticamente aprobadas para conquistarlo. Y permítanme explicar un poquito esta definición de éxito, porque a partir de ello vamos a trabajar todos los estudios. Señor, te vamos a pedir éxito, queremos éxito en la vida, en los emprendimientos. No tenemos miedo a pedir éxito, porque no vamos a pedir un éxito basado en patrones y criterios de mundanalidad, sino buen éxito. Primero, para captar y entender el proyecto de Dios para nuestra vida. Yo estoy aquí, en esta hora, porque entiendo de parte de Dios que tengo que estar aquí. O sea, no estoy porque se me ocurrió. Estoy aquí porque en el plan y el proyecto de Dios yo tenía que estar hoy aquí junto a ustedes. Entonces, tengo que entender lo que Dios quiere para mi vida. Yo no predico la palabra de Dios porque a mí se me ocurrió. Eso no estaba en mi deseo. Mi deseo era tener éxito en los negocios. Ese era mi deseo. Pero el deseo de Dios para mi vida fue que yo fuera un predicador de su palabra. Ese fue el deseo. Yo capté un día y entendí el proyecto de Dios para mi vida. Y al captar el proyecto de Dios para mi vida, se me cambió mi proyecto personal. Ahora, el proyecto de Dios para tu vida seguramente es otro. No somos iguales, somos distintos. Y cada uno de nosotros tiene que entender para qué le llamó Dios y qué quiere hacer con cada uno de nosotros. En segundo lugar, tener la certeza interior de que se está en la senda correcta, de que estamos caminando en armonía con ese proyecto de Dios para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo entendí que tenía que tener determinada preparación. Para mi caso personal, yo tenía que ir a estudiar en un seminario, terminar determinadas cosas. Una vez que capté lo que Dios quería para mi vida, yo tenía que empezar a transitar la senda que me iba a llevar hacia ese objetivo que Dios me ponía. Y en tercer lugar, tomar las acciones éticamente aprobadas para conquistarlo. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice, el fin que justifica los medios. El fin justifica los medios. ¿Y eso es correcto? No. Tiene que ser, el fin no justifica los medios. El fin tiene que tener medios éticamente aprobados. Por ejemplo, si Dios te llamó a ser un médico, tú puedes usar la medicina para generar bienestar y salud en la vida de las personas, o puedes usar la medicina para enriquecerte a través del aborto, por ejemplo. Entonces, el fin de tener éxito en la medicina no es a través de cualquier medio. Tiene que haber éticamente aprobado. Tú puedes ser una persona llamada a los negocios. Y el fin es obtener recursos, generar empleos, crecer en tu empresa. Pero tú no puedes, por ejemplo, explotar a tu obrero, eludir los impuestos y una enorme cantidad de cosas más que a veces vienen acompañadas en el mundo de los negocios. Así que, captemos lo que Dios quiere para nuestra vida. En estos días pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender bien tu proyecto para mi vida. Y quizás en estos días nos vamos con un cambio en la cabeza. Dios nos va a modificar, nos va a ayudar a entender qué es lo que quiere de nosotros. En segundo lugar, vamos a tomar acciones que nos lleven y nos dirijan hacia ese lugar que Dios quiere. Y en tercer lugar, vamos a revisar nuestra conducta, nuestra ética. Si estamos caminando en relación a lo que Dios nos está pidiendo de un modo que sí corresponde. Bueno, si bien Nehemías es el que nos sirvió como disparador de este tema, lo que nosotros vamos a estar analizando es
la conquista de la tierra de Canaán. Y vamos a ver el éxito, captar, tomar las acciones para lograrlo y tener una conducta éticamente aprobada cuando vamos en conquista de ese éxito. El éxito visto como obedecer y caminar según el plan y proyecto de Dios para lograr los objetivos que Dios se ha propuesto a través de nuestra vida. Y para esto vamos a ir a Números capítulo 13. En realidad vamos a ir tomando pasajes de Números 13 y 14, pero como es tan amplio el pasaje no vamos a leer todos los capítulos. Lo que vamos a hacer es ir leyendo en la medida que avancemos en el mensaje. Números 13 y 14. El primer versículo comienza toda esta historia con esta palabra. Jehová habló a Moisés. Miren, parece muy simple, pero tiene una profundidad enorme. En realidad Moisés empezó a mover a partir de una palabra que recibió de Dios. Jehová habló a Moisés. Si Dios no te habló y no te lleva en dirección a un lugar, no te muevas, porque te vas a estar moviendo en la carne. El mismo Moisés ya lo había experimentado. ¿Ustedes se acuerdan que Moisés tuvo un nacimiento muy especial, en una época de muerte, de sufrimiento, de dolor? Y entonces su madre, para protegerlo, le coloca en una canasta, va por el río, lo recoge la hija de Faraón, y este niño condenado a muerte, repentinamente es criado en el palacio del rey. Miren las cosas que Dios empieza a entretejer en los seres humanos. Todo lo que nos pasó en la vida previamente, bueno y malo, forma parte de ese entretejido de Dios hacia nosotros. A mí me pasaron cosas en la vida y a vos también. Algunas son buenas y nos encanta recordarlas y evocarlas, y otras nos parecen tristes. Pero unas y otras forman parte de eso que Dios nos va dando como experiencia. Entonces Moisés es llevado al palacio del rey, es criado con todos los placeres palaciegos, tenía todos los privilegios, dice que fue instruido en la sabiduría de los egipcios, y de ser un niño condenado a muerte pasa a ser el nieto de Faraón. Mire qué cosa, lo que Dios estaba... Entonces acostumbrado a andar en auto 0 kilómetros, a tener el último iPad, iPhone, todos los video games, o como es PlayStation 3, 4, 8, 500, no sé. Estaba acostumbrado a todo lo que los niños ricos podían acceder. Un día se le despierta algo. Se da cuenta que él no pertenece a ese pueblo, que él pertenece a otro pueblo que está llorando, esclavizado y todo lo demás. Y le viene un buen deseo: liberar a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace para liberar a su pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Mata a un egipcio. ¿Qué va? Lo primero, el nene bien criado en los ambientes, agarra, lo primero que hace es mata a un egipcio. Por matar al egipcio, ¿qué pasó? Tuvo que ir a refugiarse al desierto. Entonces, pasó a estropear algo que podía haber sido maravilloso. Se apresuró, lo hizo antes de tiempo, lo hizo sin haber escuchado a Dios. Dice la Biblia que miró para todos lados y cuando vio que nadie lo estaba observando, mató al egipcio. Dijo: yo no voy a liberar a mi pueblo. ¿Y saben qué interesante? Que él dice que pensó que su pueblo creería que Dios le habría de dar libertad por mano de él, pero el pueblo no lo había pensado así. En otras palabras, Dios tenía un plan para Moisés, pero como se apresuró, lo hizo en la carne, lo hizo en las fuerzas humanas, lo hizo fuera de tiempo, estropeó lo que Dios tenía preparado de antemano. Entonces, moverse sin haber escuchado la voz de Dios, en el tiempo de Dios y en el momento adecuado con Dios, estropea el plan. Entonces tenemos que tener claro esto. Por eso hay un hermano allá, empresario, que me gusta, una vez me dice: algunos
en lugar de una vocación, encuentran una equivocación. Entonces tenemos que tener cuidado. No sea cosa que en lugar de una vocación terminemos encontrando una equivocación. Y para encontrar la vocación y no la equivocación, lo primero que tenemos que hacer, Señor, habla que tu siervo oye. Señor, yo quiero oír tu palabra. Y yo cada vez que hablo de que Dios hable, Dios se mueve, yo nunca puedo entender si una voz audible aparecerá, oh hijo mío Pedro, no, en mi caso no pasó así. Pero uno tiene certezas interiores cuando Dios te toca el corazón. Hay algo que te empuja, hay algo que te dice, lo querés eludir por momentos, pero no podés, porque vos sentís en tu corazón que Dios te está empujando en una dirección. Así lo entendió Moisés también. Señor, habla que tu siervo oye. Todo comenzó, ahora sí, con una palabra dada a Moisés. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Dios? En el 13:2. Ahí aparece. En primer lugar, en ese corazón de Dios, porque no es lo que estaba en el corazón de Moisés, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Dios? En primer lugar, un plan específico. Dice Moisés, mirá, delante de vosotros está toda la tierra de Canaán. Y ese es el lugar que ustedes van a conquistar. No les dice ustedes van a conquistar el universo entero. No les dice van a conquistar Suecia. No les dice van a conquistar el Uruguay o Chile o Perú o América Latina. No les dice, les da un lugar específico, la tierra de Canaán. Esa es la tierra que yo les llevo a conquistar. Dios nos dice a nosotros claramente cuál es el plan para nosotros. Nosotros no vamos a conquistar el mundo entero. Yo me acuerdo cuando el conocido evangelista Billy Graham comenzó a envejecer. Algunos decían, ¿y quién va a evangelizar, no? Cuando ya no esté Billy Graham? Y yo decía, yo, y vos, y todo. Lo que pasa es que el evangelio tiene que avanzar. No por un hombre, ni por un predicador que admiramos y respetamos, ¿verdad? Pero todos tenemos que cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y parte de ello es comunicar el evangelio. Ahora, nosotros comunicamos el evangelio, pero ninguno de nosotros va a alcanzar el mundo entero con el evangelio. Cada uno de nosotros tiene un lugar al cual Dios ha dicho, este es tu Canaán. Pero el mundo de la empresa, el arte, la comunicación, el mundo de los profesionales, todavía tiene espacios para conquistar. Hay mucho espacio al cual tenemos que llegar. Y Dios nos tiene que mostrar claramente cuál es nuestra tierra de Canaán. Entonces Dios les dice, está toda esa tierra para ustedes. Imaginemos que, algunos me preguntaron cómo me fue en el viaje. Imaginemos que llegamos al aeropuerto. Muy bien. Tengo el pasaporte en la mano. Estoy en el aeropuerto. Está lleno de aviones. Y entonces alguno me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, viajar. Me dice, ¿a dónde? No sé, me subo a un avión y voy. No, pero si yo me subo a un avión, en vez de venir a Suecia, puedo terminar en Honduras. Yo tengo un objetivo, el objetivo es llegar a Suecia. Y para llegar a Suecia hay un camino. El camino es yo tenía que bajar en Buenos Aires y luego en París, para luego llegar a Estocolmo y de Estocolmo directamente a este lugar. Hay un plan específico para mi vida. Hay acciones que yo debía tomar para llegar hasta este lugar. Entonces, Dios no es ambiguo ni confuso. Lo que quiere para tu vida te lo va a revelar. Siempre digo, si hay una voluntad de Dios para nosotros, esa voluntad no va a quedar oculta y reservada en los cielos. De alguna manera Dios va a querer revelarnos. Y a Moisés y al pueblo se lo reveló. Van a ir a esta tierra. En segundo lugar, no solamente les da un plan específico, la tierra de Canaán,
sino que también les da una acción específica. Envía hombres a reconocerla. Muy bien, ahora ya tienes el plan y yo te digo, ahora envía hombres a reconocer esa tierra. No les dijo que esos hombres tenían que opinar cómo era la tierra. No les dijo que esos hombres tenían que hacer un libro sobre cómo era la tierra. Simplemente que la reconozcan, porque en ese lugar van a vivir. En ese lugar van a levantar casas. En ese lugar van a tener campos, van a sembrar, van a trabajar, van a levantar escuelas, van a hacer todo lo que una sociedad precisa. Entonces vayan y hagan esto. Pero estos espías fueron a la tierra e hicieron exactamente lo contrario a lo que Dios les pidió. Fueron a investigarla y empezaron a dar opiniones que después vamos a ver. Moisés pensó que esos hombres serían su apoyo y terminaron siendo, ¿saben lo que? El impedimento. Porque dice en Deuteronomio que Dios no los mandó. Dice que ellos fueron por su propia cuenta. El pueblo pidió, no, pero antes de ir, Moisés, vos nos estás diciendo que vamos a la tierra de Canaán, pero nosotros queremos un buen informe. Entonces Moisés, en una medida política, designa uno de cada tribu. Y eso no fue lo que Dios le pidió. Y al hacer lo que Dios no le pidió, eso se le volvió en contra. Así que no solamente tenemos que saber el plan, sino saber qué acciones específicas tomar. Pero también hay una promesa específica. Dios les dice en este pasaje, a esa tierra que yo les doy. No dice ustedes la van a conquistar por la inteligencia, por las armas que tienen, por la estrategia militar, por los capitales que van a llegar para invertir. Dios dice, yo les doy esa tierra. A ustedes les puede parecer difícil, a ustedes les puede parecer imposible de conquistar, pero al fin y al cabo, yo se las voy a dar. Y cuando yo se las doy, no hay enemigo que se pueda imponer. Por algo muy simple, porque yo se las doy. Y no hay nadie más poderoso que yo, dice Dios. Él es el omnipotente. Eso significa que todo lo puede. Él es el omnipotente. Nosotros podemos cosas, pero no somos omnipotentes. Tú puedes venir hasta aquí, tú puedes tocar un instrumento, tú puedes cocinar, pero no eres omnipotente, puedes hacer cosas. El pueblo de Dios también podía hacer cosas, Moisés podía hacer cosas, los espías podían hacer cosas, pero el omnipotente era uno solo. Y ese omnipotente era nuestro Dios. Yo se las doy. Ahora, ellos fueron en un plan de marketing. En Deuteronomio, en Números 13, 18 al 20, dice que fueron con papel y lápiz, con una computadora, como algunos veo que tienen acá, y toman nota. Entonces fueron con su computadora y empezaron a anotar las características del lugar. Entonces, en un estudio de mercado, vieron cómo era la tierra, si podía producir, qué se podía plantar, qué no se podía plantar, cómo era el clima, de dónde soplaban los vientos, cómo eran las inversiones en el mercado, la bolsa de valor. Hicieron un estudio de todas las condiciones, hicieron todo lo que Dios no les pidió. O sea, se dedicaron a perder el tiempo. O sea, parecían muy inteligentes, parecían muy sabios, parecían personas con mucha madurez, pero miren, había en el corazón de Dios esto, un plan. Y era claro ese plan, no era ambiguo. Había en el corazón de Dios una acción. Y había en el corazón de Dios una promesa. Y con esas tres cosas era suficiente para tener éxito, para avanzar, para conquistar. Pero ellos no lo habían entendido así. ¿Cuántos espías salieron para reconocer la tierra? 12. Muy bien, 12 espías. De las 12 tribus. De las 12 tribus. Perfecto. ¿Cuáles fueron los 12 espías
que conquistaron la tierra. ¿Cómo? Josué y Caleb. Ustedes lo reconocen bien, ¿no? A Josué y Caleb lo reconocen. Díganme el nombre de los otros 10. No sabemos, no es importante. Díganme el nombre de ustedes que son tan sabiondos de la Biblia, a ver. Díganme el nombre de los otros 10. ¿Saben por qué? Porque nadie se acuerda de los perdedores. Claro, de los que no creyeron, de los que no se animaron, de los que dijeron no se puede, de los que no conquistaron nada, nadie se acuerda. Y todos nos acordamos del nombre de los que dijeron sí se puede, sí se va a lograr. Y que al fin y al cabo fueron los que conquistaron la tierra, Josué y Caleb. Todo el mundo le pone a sus hijos, o muchos le ponen de los creyentes a su hijo, ¿cómo se llama el nene? Josué. ¿O cómo se llama? Caleb. En la iglesia tenemos una familia que tiene 2 hijos, a uno le puso Josué, al otro Caleb. Pero de los otros 10 espías, nadie los honra colocando el nombre. ¿Sabes una cosa? Esta es una gran verdad. Nosotros solamente vamos a ser reconocidos por Dios y por los demás si nos animamos. Si nos animamos a creerle a Dios, si entendemos su plan, si andamos en Él. Vamos a tener gozo y alegría si aprendemos a manejarnos del modo que Dios. La vida es una sola. La vida es una sola. Entonces vamos a pasar una vez por esta vida. Y cuando pasemos, tenemos que decir, bueno, yo entendí el plan de Dios. Yo tomé pasos para alcanzarlo. Y tuve una conducta éticamente aprobada en el logro de los objetivos. Entonces, cuando termine mis días, digo, estuve en lo que Dios quiso que yo esté. En definitiva, tuve éxito. El éxito pasa por eso, no por cantidad, no es una dimensión cuantitativa, logré muchísimo, no es eso, es una dimensión cualitativa. Hice lo que Dios quería que yo haga. Ahora, ustedes saben que ellos trajeron un informe, ¿no? En el informe, en el 13, 27 y 28, todos coincidían en el informe, los 12, Si había algo, los 12 coincidían. Realmente es una tierra, todos dijeron lo mismo, donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. No, entonces era la tierra ahí. Bueno, vamos a entender, no es que por la calle corría miel o corría leche. Lo que están diciendo es una tierra productiva. Nosotros vemos que es una tierra apta para el ganado, para la miel, es una tierra que si la empezamos a trabajar va a generar recursos. Además vienen los frutos, dicen que eran frutos gigantes, yo me imagino esas frutas jugosas, pulposas, que vos las comés y te alimentás de una manera. Entonces ven que todo es maravilloso. Pero usar una palabra, pero, ya está, sonaste. Cada vez que le ponemos pero, o sea, esto está notable, esto es bueno, estoy de acuerdo, me parece notable, pero, y entonces yo quiero hacer un paralelo con nuestro tiempo y hablarles un poquito de los peros que utilizaron los 10 espías. Y a ver si no son un poquito los peros que ponemos nosotros cada vez que hay un objetivo, sea personal, familiar o como iglesia. Todas estas cosas aparecen, yo les puedo asegurar, aparecen en la vida personal, pero aparecen en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia. Y ahora les voy a nombrar los 10 espías que ustedes no conocen. Se los voy a presentar uno por uno. Samúa. Esa tierra es buena para conquistar esto, pero todavía no oré lo suficiente. Y esto suena muy espiritual. Vamos a orar. Vamos a orar. El problema es que yo no le voy a decir que no ore, pero vos orás un día, una semana, ¿no? Un mes, un año, 10 años. Y hace 10 años que estás orando. Y viejo, decidiste de una vez por todas. Decidiste, ya llegó el momento de dejar de orar. En un momento, Dios le dijo al pueblo de Israel, salgan de Egipto, ¿no? Entonces el pueblo salió, obedientemente salía. Y en un momento, ¿con qué se encuentra? Del lado izquierdo una montaña, del lado derecho una montaña.
adelante el Mar Rojo, acá este lado, ¿no? Y atrás el ejército. Y se pusieron todos a hablar, y se clamaban a Dios, se clamaban a Dios, clamaban a Dios. Y el Dios al cual clamaban, mira a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, hasta Dios se cansó en las oraciones. Llega un momento que ya no clamen más a mí, que marchen, señores, que caminen, que avancen con fe. Entonces te dice, no, yo no leo lo suficiente. Suena muy espiritual, pero hay un momento en que tenés que actuar. Apareció otro, Zamrano Zapata. Mira, es buena conquistar la tierra, pero no tengo dinero, porque hay que hacer inversiones, hay que comprar máquinas, hay que levantar edificios, hay que poner un hospital, una escuela, un lugar para la policía, para los bomberos por si hay incendio, ¿no? No tenemos la suficiente cantidad de dinero para conquistar la tierra. Y se olvidaron que hay uno que dijo, mía es la plata, mío es el oro. ¿Eh? Y cuando Dios te llama a hacer algo, ese Dios que te llama a hacer algo, va a proveer milagrosamente. Ellos anduvieron por el desierto, no había que comer, y Dios les envió maná. Y no les dio alimento para 2 días. Cada día les fue proveyendo lo que ellos necesitaban. Y no lo hizo por un determinado tiempo, lo hizo por el tiempo que el pueblo estaba necesitando. Dios proveyó. Apareció un tal Igal, yo no tengo los suficientes estudios para esto. Para esto se requiere gente muy inteligente, muy capaz, que tenga estudios terciarios, que haya sido formada en ingeniería, en agronomía, en arquitectura, en ciencias económicas, en medicina, en tantas áreas del saber humano. Yo no tengo los conocimientos. Miren, es bueno saber. Y es bueno que los jóvenes se preparen, estudien más en el mundo que vivimos. No queda ninguna duda. Pero para cumplir el plan de Dios, no se trata de cuánta sabiduría tenemos. Dios nos va a llevar hacia lo que nos preparó. Entonces puede ser que tú no sepas nada de arquitectura, y si no eres arquitecto y no sabes nada de arquitectura, entonces no estás llamado a la arquitectura. Contrata a un arquitecto y que haga las obras que un arquitecto hace. Por ejemplo, este edificio, la otra vez que vine no estaba. Alguien que sabe de esto lo hizo y lo levantó. ¿Verdad? Pero no es excusa, no tengo los suficientes conocimientos. Un tal Palpi, ¿vieron los nombres de los que nadie se acuerda, pero no sé si todos estarán de acuerdo. Bueno, yo Palpi te voy a decir algo, no van a estar todos de acuerdo. No van a estar todos de acuerdo. Si vos lo que vas a buscar es que todo el mundo te apruebe, yo te puedo asegurar que no va ni a la esquina. ¿No? Yo digo, en las cosas que he hecho en la vida, les puedo asegurar que si hubiera buscado tipo acto eleccionario democrático, ¿no? ¿Cuántos están a favor? ¿Cuántos están en contra? ¿No? Miren, lo único que hubiera logrado es saber cuántos están en contra, porque digo, siempre va a haber gente en contra. No hay nada. Entonces tengo que partir de la base que eso va a suceder. Entonces, anda a buscar la unanimidad. Pero no la tuvo Jesús esa unanimidad. No la tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era rechazado como predicador, como líder, fue cuestionado como apóstol. Y si el apóstol Pablo hubiera esperado hacer todo lo que hizo en el nombre del Señor, de lo cual nosotros somos el resultado, porque Pablo un día fue a los gentiles y nosotros fuimos a los gentiles. Si Pablo hubiera esperado que la jerarquía eclesiástica de Jerusalén le hubiera dado la aprobación, todavía está esperando, mis hermanos. Y nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio. Entonces, eso de que estén todos de acuerdo, nunca va a ser posible. La tierra es buena, ¿no? Y todo, pero, dijo Gadiel, yo no tengo experiencia. Yo soy demasiado joven, o he pasado demasiados años, yo no tengo experiencia para ello. Claro, ¿cómo va a tener la experiencia de conquistar tierra si nunca fue a conquistar tierra? Usted, todas las cosas en la vida, una vez la hizo por primera vez. Acá hay un hermano que está filmando. Entonces él puede decir, yo nunca tuve experiencia en la primera vez. Ahora ya tiene experiencia. Pero debe ser bravo, ¿no? Grabarme a mí, porque yo voy y vengo para todos lados. ¿Saben que lo que me graban a mí siempre me dicen lo mismo, no? Voy para todos lados, siempre no está nunca quieto en un lugar, bueno, soy así.
no busco que todos digan que esté quieto, que esté padre, soy como soy nomás. Entonces, todos tenemos que hacer algo por primera vez y tenemos que lanzarnos, o sea, aquello Dios nos llamó. Yo me acuerdo el primer día que tenía que predicar. Pero, señores, digo, le dije a Aaron, pero yo no tengo experiencia. Claro, ¿cómo va a tener experiencia en predicar si nunca predicaron? Pero un día lo tenés que hacer por primera vez. La tierra es buena para conquistar, pero dijo un tal Gadi, yo no tengo fuerza. Para conquistar una tierra hay que tener fuerza, hay que tener energía, hay que tener mucho vigor, hay que tener una musculatura así tipo Pedro, ¿no? No se puede, hay que ser una persona con estas características. La tierra es buena, pero dijo Amiel, nunca lo hemos hecho. Jamás lo hemos hecho así. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Si toda la vida lo hicimos de este modo. Miren, en la iglesia, yo me acuerdo, tenemos un bautisterio nosotros, yo le llamo bautisterio 5 estrellas, porque es con agüita tibia, los que salen más a un costado se ponen una toallita, las mujeres se secan el pelo, todo, ¿no? Todo muy elegante. Entonces, el pastor que teníamos, el que me bautizó a mí, siempre bautizaba así, ¿no? Bautizaba en el nombre del Padre y seguía. Entonces yo empecé a bautizar así. En vez de bautizar para acá, yo bautizaba para allá. Entonces una hermana me dice, me acuerdo un día aquí, pero el pastor siempre lo hacía así, a este lado. Y usted lo está haciendo así. Sí, yo soy zurdo, por eso. Pero yo necesito hacerlo así, lo tengo a la derecha, y lo hacía de esta manera. A veces estamos atados a cosas que nos creemos que una forma es la esencia. Entonces decimos, si yo lo bautizo para el lado derecho y para el lado izquierdo, no lo hago ni de derecha ni de izquierda, ni derechista ni izquierdista. Lo hago simplemente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo sumergimos en el agua, hay que meterlo y clavarlo allá adentro, ¿verdad? Pero digo, nunca lo hemos hecho así. A veces es un argumento de, pero jamás lo hemos hecho así. Después aparece un tal Setú. La tierra es bárbara, pero no me respalda. Nadie me quiere, nadie me apoya, ¿verdad? Estamos esperando que los demás nos feliciten, nos aprueben, nos den todo el impulso. Miren, hay muchas cosas que vamos a tener que caminarlas solos en la vida. Y tenemos que aprender a caminar solos. Es lindo caminar acompañados. Siempre vamos a recordar hermanas y hermanos que nos dieron para adelante, que nos apoyan. Es bueno eso. Pero hay momentos que nos vamos a sentir muy solos y en el logro de los objetivos no busques el respaldo de todo el mundo. Va a haber gente que no te va a respaldar. Entonces no podés depender, porque vamos a entender lo siguiente, nos estamos concentrando en los 10 espías, pero comenzamos hablando, Jehová dijo a Moisés. Una vez que Dios te dio el mapa, te dijo el plan, bueno, tenés que empezar a caminar en obediencia a lo que Dios te dijo, y no en relación a los 10 espías. Está muy bueno todo esto, pero dijo un tal Navi, no es el momento. Está muy linda la tierra, pero no es el momento. Quizás es bueno esperar un año más, 5 años más, hay que dejar que venga la nieve, ¿no? O hay que dejar que pase la nieve. Algunos tienen una capacidad de entender los tiempos muy especial, saben cuándo es el momento y cuándo no es. Y el momento para ellos siempre está más adelante. Yo me acuerdo cuando era niño, miraba un dibujito animado, ¿le llaman? ¿Cómo le llaman? Los dibujitos. Había un burro que no avanzaba, ¿no? Entonces el que se subía arriba del burro le ponía una zanahoria así, con un palito adelante, ¿no? Y el burro corría atrás de la zanahoria. Claro, nunca lo alcanzaba, ¿verdad? Pero lo que hacía era que avanzaba, ¿no? Yo a veces me siento como un burro detrás de la zanahoria, pero lo importante es que avanzo, ¿no? Lo importante es avanzar, no quedarme como el burro. Entonces por lo menos la zanahoria adelante me motiva a avanzar, ¿no? Pero este no es el momento, siempre te detiene, siempre se retrasa. Apareció un tal Navi, que bueno, la tierra produce fruto, es maravillosa, pero no porque no. El clásico contra. Que vos ya sabés a dónde vas, que a ese lo vas a tener en contra. Yo conozco gente, comisiones de trabajo en la iglesia y todo, que yo ya antes de cualquier plan ya lo tengo, ¿no? Fulano
me va a decir no. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque es contra. O sea, no, él va a votar que no. Entonces cuando vota que no, digo, si hiciera votar que sí, digo, te equivocaste. ¿Me entiendes? No, este se equivocó. Este hoy me parece que está en avanzado estado etílico. Porque no puede decirme que sí. Este tiene que decir que no. O sea, es el contra número uno. Entonces digo, hay gente que no, ¿por qué no? No avanzan ellos, ni dejan que los demás avancen. Y les puedo asegurar que en una congregación hasta pueden ser los trancas del avance de la congregación. Son instrumentos no de Dios. Son instrumentos del diablo. ¿Ustedes recuerdan casos en la Biblia que esto también está apareciendo? Bueno, definitivamente, nosotros podemos decidir avanzar o estancarnos en lo que sea. ¿Cómo sentís que está tu vida? ¿Estancada? ¿Sentís que estás avanzando, que estás tomando los pasos? ¿Cómo sentimos que está nuestro ministerio y servicio al Señor? ¿Cómo sentimos que está nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra familia? ¿Estamos estancados en la vida o estamos avanzando? ¿Recordamos algún momento en que esa palabra de Dios llegó clara a nuestra vida? Una palabra clara, si no llegó, pedirle a Dios, una palabra clara. Pues lo que yo quiero es cumplir tu voluntad. Y si hay una voluntad tuya, quiero entender cuál es tu voluntad. ¿Cuál es mi Canaán? Yo no voy a conquistar el mundo entero, el universo entero. ¿Cuál es el Canaán que tú me pones? Señor, ¿cuál es la palabra que me diste? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo? Pero claro, Señor, alrededor mío hay un montón de gente que me dice todas estas cosas. O quizás soy yo alguno de los que pone estas excusas para no avanzar. Porque ustedes saben que esta palabra que le llegó a Moisés era una palabra para bendecir a todo el pueblo. Y era una palabra para bendecir a toda esta gente que dijo que no. ¿Está bien? Pero ellos mismos se autolimitaron en lo que Dios quería hacer con ellos. Y sabes que Dios tiene una palabra para mí. No sea cosa que te estés autolimitando. No le estés creyendo a Dios. Estés poniendo tus argumentos, tus excusas, o estés escuchando los argumentos y excusas de otros para no avanzar. Es todo maravilloso lo que se te presenta. Fluye leche, fluye miel, pero... Y cuando empezamos a poner los peros, es cuando se empieza a retrasar o a impedir la manifestación del plan de Dios. Y hermana y hermano, no responsabilices a otros. Yo no le voy a echar la culpa a Jehuel, o a Igal, o a Samuel. Yo no le voy a echar la culpa a ninguno de estos. Yo tengo que ser responsable de aquellas cosas que Dios me ha puesto por delante. Ahora vamos a ver rápidamente lo que está en el corazón de un conquistador. Esto está en el corazón de un perdedor. Todos estos fueron perdedores. Le guste o no le guste, fueron perdedores. Pero ahora vamos a ver lo que está en el corazón de un conquistador. En primer lugar, un corazón lleno de Dios. Dice en el 14:9, con nosotros está el Señor. No importa quién no está. Lo importante es quién está. Entonces, en ese plan, si a mí los otros no me apoyaron, será el problema de los otros. Pero es el plan de Dios para mi vida, no es mi plan. No es cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, cuál es tu plan, cuál es tu deseo. No es esa la pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios para mi vida? Y una vez que todo eso lo tengo claro, mi corazón se llena de Dios. Miren, esto no era una simple emoción. Uno va a los cultos y ve una enorme cantidad de gente emocionada, pero no convencida. Y hay una diferencia entre la emoción y la convicción. Miren, uno puede tener una convicción y emocionarse. Y uno puede tener una convicción y no emocionarse. No es la emoción
lo que representa que Dios está en la cosa. Por ejemplo, cuando yo me convertí a Cristo, el día que me convertí, yo me acuerdo, siendo un niño de 10 años, yo lloraba. Ese día lloraba. Expresé emociones, ¿verdad? Con el llanto. Pero no es que yo me convertí a Cristo porque lloré. Yo me convertí a Cristo en una convicción de que era un pecador y que necesitaba a Jesús. Algunos se convierten a Cristo y no lloran. Entonces no es el llanto o la emoción el indicador de la presencia de Dios. Yo puedo emocionarme y sentir cosas maravillosas. Por ejemplo, si usted es casado, hay días que se siente muy romántico. Muy romántico. Y que si alguna esposa dice, sí, aquel hace como 50 años que no se siente romántico, ¿no? Entonces usted puede sentirse muy romántico. Y hay días que no se siente tan romántico, ¿verdad? Le dijeron algo que... Pero usted hizo un compromiso. Y el compromiso y la convicción la tiene clara. Hay un compromiso matrimonial. Si nos sentimos ese día más romántico o menos romántico, es un tema de nuestras emociones, pero hay un compromiso que hemos hecho. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. ¿Está bien? Y cuando nos llenamos de Dios, hay una convicción, con nosotros está el Señor, aunque ese día nos sentamos desanimados, o aunque ese día estemos más fortalecidos. Esa es una cuestión de emoción personal, pero no de convicción. Dios está conmigo, aunque me duela la cabeza, o aunque esté en plenitud. Dios está conmigo, aunque las dificultades parecen aflorar, o aunque sean momentos de prosperidad. Dios está conmigo. Amén. El conquistador sabe que está caminando con el Señor. Estamos ante el mapa histórico, que es el mapa que nos ponen por delante. Estamos ante un mapa que puede cambiar la historia. Por ejemplo, para esta gente había gigantes en la tierra, difícil de conquistar. Ese era el mapa histórico. Esta situación es difícil. Pero nosotros podemos, con la gracia de Dios, cambiar la historia. Una vez leí hace poco una frase que me gustó mucho. Algunos se conmueven, pero no se mueven. Entonces uno ve una enorme cantidad de personas, llamadas también cristianas, evangélicas, en los cultos y todo, que se conmueven con todo, pero no se mueven a nada. Me acuerdo una vez estábamos preparando una campaña evangelística. Entonces hicimos un llamado a trabajar para el Señor en una ciudad, y a esforzarse en el nombre de Dios y todo lo demás, y darle con todo para que el nombre del Señor en esa ciudad sea glorificado y personas vengan a los pies de Cristo. Entonces hicimos un llamado a los que querían comprometerse a trabajar para el Señor. Pasaron al frente, nos pusimos a orar, y me acuerdo un grupo de muchachos se puso a llorar desconsoladamente, ¿no? A los gritos allí, orando, llorando y todo lo demás para trabajar para el Señor. Cuando terminó el culto dijimos, vamos a pedir que los jóvenes presentes nos ayuden a cargar los equipos de audio, los instrumentos y todo lo demás, ¿no? ¿Usted vio alguno de ellos cargando un instrumento? Bueno, yo tampoco. Se conmovieron, pero no se movieron. Entonces Dios pide algo más que conmoción. Dios pide que nos movamos en esa dirección. Un corazón lleno de Dios. La segunda cosa es un corazón que escucha la orden de Dios. Vas a escuchar muchas voces, todas respetables, pero hay una voz que jamás debe dejarse de oír. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Vos sabés que en un momento, cuando los 10 espías trajeron el informe, no, hay gigantes allá que nos van a devorar, es imposible. ¿Ustedes saben lo que pasó? ¿Qué pasó en el pueblo? ¿Qué dice el relato bíblico? ¿Saben? Se desanimaron y empezaron a llorar al grito partido. ¿Por qué? Porque trajeron un mal informe. Entonces, no, que no vamos a poder, esto nos van a devorar. No. Moisés y Josué y Caleb nos quieren llevar a un lugar muy difícil. Entonces, cuando estaban todos lloriqueando ahí, todo mal, dice que Josué hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Está bien? Escuchar la orden de Dios. Y Josué y Caleb también la habían escuchado. ¿Te acuerdas de este pasaje? El apóstol Pedro,
el gran apóstol de Pentecostés. El hombre que predicó un sermón que 3.000 personas se convirtieron de un saque. Ese es el sueño de todo predicador. Dar un sermón y que 3.000 se conviertan al Señor y bueno, todo lo demás. Allí estaba Pedro el día de Pentecostés llevando adelante todo. En un momento, cuando el Señor anuncia, porque yo voy a ir a Jerusalén y ahí voy a dar mi vida, dice que tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Observe, si usted analiza lo que Pedro dice, tenía una lógica. Señor, tú me dices que van a ir a Jerusalén y te van a matar. Que eso no te acontezca, Señor. Yo te quiero proteger, te quiero guardar, te amamos, te necesitamos, Señor. ¿Cómo va a ser posible que tú mueras? Mire, si él no moría, usted y yo no estamos acá hoy, salvos. No tendríamos una eternidad con Cristo, no tendríamos el gozo del Espíritu, no tendríamos el perdón de los pecados. Nada hubiera pasado si Cristo no hubiera ido a la cruz. Pero ahí aparece la voz sabia de Pedro, el que después lo había de negar, ¿no? El que después lo había de negar. Y le dice: no, Señor. Y entonces el Señor le dice: mira, muy duro fue. Aléjate de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás. Es que atrás de la propuesta de Pedro estaba la voz del diablo para eludir la cruz y el ser redimidos por la sangre de Jesús. Entonces allí estaba el mismo diablo intentando desviar al Señor del plan. Pero el Señor había tenido claro para qué había venido al mundo. Había venido al mundo a dar su vida en rescate por muchos. Y después el conquistador tiene un corazón para trabajar para Dios. Vos sabés que la palabra, el único lugar donde la palabra éxito aparece antes que trabajo, ¿sabés dónde es? En el diccionario. No puede haber éxito sin trabajo. Dios no va a bendecir holgazanes, jamás. Si bien las cosas las hace Dios, hay una parte que nos corresponde. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero de trabajo cuando era adolescente que no quería nada con Dios y dice: yo soy Dios porque si yo no trabajo, Dios no me va a dar de comer. Digo, doctrinalmente correcto. Si no trabajas, Dios no te va a dar de comer. Porque la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Una vez una hermana quería adelgazar y me dice: pastor, encontré la fórmula para adelgazar. Digo, ¿cuál es? No trabajar. Le digo, ¿cómo? Dice: sí, porque el que no trabaja que no coma. Entonces, no trabajo, no como y adelgazo, ¿no? Entonces, digo, el único lugar donde éxito viene antes que trabajo es el diccionario. Pero en la vida espiritual y todo lo demás, trabajo primero y luego llegará el éxito. Dios les dice algo: todo lugar que pisare, la planta de vuestros pies será vuestra. Ahí está la tierra, ¿no? Todo eso es para ustedes, muy bien. Pero no va a ser nada de lo que ustedes no pisen. Tienen que pisar, tienen que poner la planta del pie y el lugar donde ustedes pisen será de ustedes. Y allá se compraron Josué y Caleb zapatos más grandes para ir pisando en lugares más amplios, porque era todo lugar que pisare la planta del pie. Yo te vuelvo a repetir: en las empresas, en la industria, en la economía, en las profesiones, en la sociedad y en el mundo espiritual, en la iglesia, Dios está esperando personas que se animen a poner la planta del pie. Y colocando allí la planta del pie, Dios habrá de bendecir. Gente que se anime, gente que salga de sus rutinas, gente que no se conforme a lo que tiene y dónde está, y que diga: yo quiero ir a más. Dios está esperando gente de fe que se anime a ir a más. ¿O pensás que acá está todo? ¿Este es el tope? ¿O hay más? ¿O hay un punto más? ¿Pensás que Dios quiso dejarte en este lugar y no hay más posibilidades?
Yo no creo que eso sea así. ¿Cuál fue la clave de Josué y Caleb? ¿Por qué ellos pudieron y los demás no pudieron? Si a todos se les dio la misma oportunidad, todos fueron parte del mismo pueblo, todos tenían al mismo Dios, todos tenían la misma tierra para conquistar, a todos se le había dado la misma promesa, ¿por qué 10 no pudieron y 2 sí? ¿Por qué si todos somos parte de las grandes y maravillosas promesas de Dios, algunos pueden y otros no pueden? Es muy simple. A mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Observa lo que hubo otro espíritu, y espíritu es con minúscula, porque no se refiere al Espíritu Santo. Cuando se refiere al Espíritu de Dios es con mayúscula, está hablando del espíritu del hombre. Hubo otro espíritu, creyó de otra manera, se jugó de otro modo, interiormente. Él no trasladó Caleb y Josué, no trasladaron al contexto, al entorno, a las personas, a la sociedad, a la economía, a las decisiones políticas, a lo que pasó en la iglesia, al pastor, a los ancianos. Él no trasladó hacia otro espíritu, la cosa es de adentro. No me importa lo que pase afuera, me importa lo que pasa acá adentro. Entonces, hubo otro espíritu en él. ¿Y fue en pos de quién? De Dios. De aquella palabra dada. Señor, yo me acuerdo, hay muchas oraciones dadas que cuando se ora, en la Biblia dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Ustedes se piensan que Dios se había olvidado? No. La estaba recordando el que oraba. Señor, tú me diste una palabra a mí. Tú me diste una palabra. Y yo quiero que esa palabra, una vez más, se cumpla. Y fueron en pos de mí. Lo voy a meter en la tierra. Y la descendencia, no solo vos, tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, van a tener bendición transgeneracional porque creíste, porque te animaste, porque hubo otro espíritu en vos, porque te diste cuenta del plan, tomaste los pasos, tuviste acciones éticamente aprobadas, caminaste en pos de mí, no fuiste de los 10, fuiste de los pocos que creyeron, y por ser de los pocos que creyeron, vas a conquistar esto, para vos y para tu descendencia. Quiero terminar contándoles una breve experiencia. ¿Puedo? No se lleva el tiempo, ¿no? Pero cuando no tenemos otro espíritu, nos transformamos en apáticos, sin entusiasmo para avanzar y amargados. Está lleno de amargados el mundo. Está lleno de amargados. Porque le echan la culpa a los demás, todo, no me pusieron, no me llamaron, llorones profesionales. Pero nosotros tenemos que actuar de otra manera. Hace un tiempo, hace unos años, me di cuenta que antes de cada periodo eleccionario se me acercaba la gente en la confusión que tenía y me decía, pastor, ¿a quién votar? ¿A quién debo votar en las próximas elecciones? Y claro, ustedes saben que hay pastores que dicen, vote a este y promueven candidatos. Esa no es mi visión. Mi visión es que la iglesia como tal no tiene un partido político partidario, la iglesia cumple otros roles, pero somos seres que pertenecemos a una sociedad y necesitamos orientación también en esto. Entonces había muchos creyentes en todas partes que me decían, ¿a quién votar? Entonces traje una serie de mensajes sobre esto, la relación iglesia y Estado, el mundo secular y el mundo espiritual, cómo enfrentar recesiones económicas, bueno, un montón de cosas. Y saqué, lo prediqué en una serie que salió por radio y televisión, y al ver el gran impacto que esto tenía, decidí hacer una pequeña publicación. Digo, voy a hacer algo simple, rápido, para que el que me pregunta a quién votar, le digo, compre mi libro. Más sencillo posible. Tómelo, acá está todo lo que pienso al respecto. Entonces, iba a armar el libro y lo presenté a un grupo de hermanos
Y yo esperaba, como siempre, el apoyo entusiasta de los demás, ¿no? Pero bastaron 60 segundos, o sea, 1 minuto de mi vida para escuchar. Te vas a meter en problemas. Está bueno, pero te vas a meter en problemas. Está buena la idea, pero no nos da el presupuesto para publicar. Está buena la idea, ¿eh? Está buena. Pero hay que madurarlo y orar. Está buena la idea, pero no porque no. No. Entonces tuve toda una sensación y unas ganas de sentir autocompasión, lástima de mí mismo, ver que todo el mundo estaba en mi contra y era un pobre desgraciado de la vida que no recibía el apoyo de los demás y culpabilizar a los demás. Pero me hice una pregunta: ¿lo que estoy haciendo es lo que Dios me pidió que haga? Sí. ¿Y qué me importa si fulano me dice no, por qué no? Y el otro dice que madurarlo y orar, que ore. Mientras él ora, yo escribo el libro. ¿Está bien? Digo, qué bueno saber que hay alguien que está hablando. Mientras yo trabajo, él ora. Y a este no le da el presupuesto, y bueno, pero Dios me dará de algún lado. Y ante tanta efusividad que viene ese grupo, ¿no? Me quedé, imagínense, ¿no? Pero la fe, ¿qué es? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Acabo de traer en la iglesia una serie sobre la fe, hablando acerca de Abraham, el padre de la fe. Entonces yo tenía que avanzar en fe y no tenía ningún recurso humano para publicar esto. Entonces lo primero que entendí fue empezar a escribir el libro. Si vos crees que yo te llamé a esto, hacelo por fe. Y empecé a escribirlo, lo empecé a escribir, y a mitad del camino me preguntaba, ¿pero quién lo va a publicar? ¿Y quién lo va a hacer? Y si me dijeron que no, tonto, yo te estoy llamando a esa tierra a conquistar eso y hacer mi nombre. No es contra nadie, es a favor de una enorme cantidad de personas que van a necesitar orientación. Y así pasó. Terminé de escribir el libro un sábado y el domingo un hermano que tiene una casa editorial me dice: Pedro, habíamos sacado un libro sobre depresión que traje, después lo vamos a ofrecer. Me dice: ese libro sobre la depresión me están dando varo, dice, un montón de lados. ¿Tenés algún otro libro en puerta? Yo había terminado el sábado. Y el domingo este hermano me dice así. Le digo: yo tengo un libro llamado ¿A quién votar? Y me dice: ¿y quién te lo va a publicar? Me dice: nadie. Le digo: yo no sé. Me dice: ¿no crees que te lo publiquemos nosotros? Había terminado el sábado, el domingo me parece. Digo: amén. Yo estaba así, todavía eufórico con todo esto que Dios me estaba dando, y en la noche me llama otro hermano, Juan Carlos Otornino, presidente de la Convención Bautista y periodista allá en Uruguay, muy conocido de informativo. Me dice: Pedro, me enteré que habías traído una serie sobre el tema político, como él trabaja entre los políticos. Dice: y alguien me comentó que estabas haciendo una publicación o algo. ¿Qué te parece cuando lo publiquemos y presentás esto en el Palacio Legislativo? Yo te armo todo y en el Palacio Legislativo lo publicamos. Para quienes conocen el Uruguay es un país laico, agnóstico y ateo. Es imposible hacer algo a nivel estatal en ese sentido. Bueno, el resultado fue que él me armó una conferencia de prensa dentro del Palacio Legislativo, ante la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, de senadores, ministros y todo lo demás. Presenté el libro A quién votar, el cual a la vez la prensa lo difundió por todas partes. Me llamaron del Centro de Literatura Cristiana. Me dijeron: te vamos a hacer una pregunta, dice, porque un buen libro en Uruguay, es un país chico, se venden 300 ejemplares en un año. Y estoy hablando de un libro como de Rick Warren, de Una vida con propósito, libros bestseller, ¿no? 300 en un año. Y nosotros llevamos 2 meses vendidos 4.000. 4.000 en 2 meses. Dada la enorme difusión que tenía. Empezaron a auspiciarlo asociaciones de pastores del interior y a hacer eventos donde las intendencias lo hacían, y yo iba presentado a hacer una exposición y luego venía la prensa y todo lo demás. Y poco tiempo después, la Asociación Evangelística Billy Graham me dice: Pedro, hay un capítulo sobre la recesión económica.
Vos podés tomar ese capítulo porque Estados Unidos había entrado en recesión económica. Y ustedes saben, nosotros los latinoamericanos sabemos vivir en recesión económica, pero los gringos no. Entonces estaban asustadísimos. Nosotros vivimos en recesión, pero estos estaban aterrados, ¿no? Entonces dice, ¿vos te animás a internacionalizar ese capítulo? Y lo publicamos. Yo, sí, ¿cómo no? Todos lo traducen al inglés y ese capítulo es leído por millones de personas que reciben la revista Decisión. Y luego me entero que lo tomaron en Armenia y otros lugares y lo tradujeron en idioma armenio y todo lo demás y siguió publicándose en una enorme cantidad de lugares. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque yo me tengo que recordar a mí mismo que las cosas no son del hombre, son de Dios. Son de Dios. Y que a veces tenemos toda la tentación a desmoralizarnos, a caernos y todo lo demás, y tenemos que recordar que si un día escuchamos palabra de Jehová, palabra de Dios, esa palabra de Dios viene acompañada con un plan específico, con una tarea específica, con que va a haber personas que nos van a decir que no, está todo muy lindo, pero cuidado que los pero no los pongamos nosotros mismos. Y cuando Dios se propone hacer algo con cualquiera de nosotros, ese algo lo va a conquistar. En otras palabras, hoy Dios está queriendo que no seamos espías, sino Dios está queriendo que seamos conquistadores. Salí de la condición de espía, pedile hoy a Dios, empezar a pedir, Señor, sacame de la condición de espía, siempre espiando, siempre mirando, siempre investigando, siempre tratando de ver, siempre encontrando peros para transformarme en un conquistador. Señor, concede buen éxito a tu siervo. ¿Te animas a pedirle así a Dios? Concede buen éxito a tu siervo. Oramos. Señor, en esta mañana nos queremos presentar delante tuyo y queremos en estos días que nos muestres una vez más tu plan, Señor. Que nos des tu palabra, Padre. Tu palabra como individuos, como familia, como iglesia, Padre. Danos ese plan una vez más. Vuelve a recordarnos y perdónanos cuando somos los que colocamos los pelos, Señor. Y perdónanos cuando creemos y escuchamos las voces que no vienen de ti, que son humanas. Perdónanos, Señor. Pero ahora te pedimos que nos ayudes a pasar de espías a conquistadores, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a volver a recordar aquello que nos dijiste. Y ayúdanos a pisar con la planta de nuestro pie, Padre, todos aquellos lugares que tú pones por delante. Señor, creemos en tu palabra y no en la palabra del hombre. Creemos en tu proyecto y no en nuestros proyectos. Por eso, Señor, concede buen éxito a tus siervas, a tus siervos, a todos los que estamos aquí, Señor. El éxito de entender tu plan, tu proyecto y trabajar para lograrlo. Que en estos días nos sigas hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.